Buenas tardes, hoy estamos en el CIEMEN haciendo un programa más de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat, proyecto que forma parte del grupo de comunicación de la Xarxa Barcelona Antirumors. Hoy nos acompaña la investigadora brasilera con una estancia académica en la Universidad Autónoma de Barcelona, Denise Cogo, y la periodista y también investigadora María Badet Sousa, que desde hoy se incorpora a nuestro equipo como una colaboradora más de esta radio y que también, bueno, pues hoy nos ayudará también a hacer la entrevista a Denise. Que estaría bien comenzar por que nos expliques en qué consiste esta estancia académica que estás haciendo en la Autónoma, Denise. Bueno, muchas gracias por la invitación y la estancia que estoy va a durar 4 meses en la Universidad Autónoma de Barcelona y, bueno, parte de esta estancia es para una investigación que desarrollo en la relación medios de comunicación e migración y, bueno, específicamente vai ser una investigación con inmigrantes brasileños aquí en Barcelona y la propuesta es a partir de un poco las narrativas que yo llamo relatos de estos inmigrantes en las redes sociales, buscar também alguns contactos para entrevistas, que já estou empezando, para tentar entender como eles han vivido a partir de 2014 el impeachment, los hechos políticos que los vinculan a Brasil y a Cataluña, que es en Brasil el impeachment y la crisis económico-política que hemos vivido y aquí el proceso independentista. Entonces quiero ver cómo es la vida de estos brasileños, esses dois hechos políticos los involucra y a la vez, bueno, cómo interpretan, cómo resignifican esto para su vida cotidiana. Entonces estoy recogiendo un poco estos relatos y, bueno, la estancia también tiene un seminario corto, muy pequeño, que va a dar en la Autónoma sobre metodologías de la investigación en comunicación y la idea también es visitar un poco algunas organizaciones aquí en Barcelona que trabajan con medios de comunicación y migración, porque ahí en Brasil tengo un proyecto con el Museo de la Migración, donde estamos recogiendo medios digitales hechos por migrantes de diferentes nacionalidades. Denise, gracias Alma por la invitación, por volver a colaborar con Itacat. Y Denise, gracias por la participación. Tu recorrido en la temática de medios de comunicación y colectivos inmigrantes ya es larga, ¿no? Incluso tus instancias en Barcelona. De hablar de los colectivos brasileños y hablar de medios de comunicación, estamos hablando de gente muy diversa, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo lo que esperas de perfiles de brasileños, cómo va a encontrar esos perfiles y qué conclusiones esperas sacar de esta investigación? Bueno, es la primera vez que trabajo específicamente con brasileños, porque en toda mi trayectoria trabajé con latinoamericanos y que incluían brasileños, pero no específicamente solo con brasileños. Y ahora en Brasil estoy trabajando con haitianos. Y, bueno, la primera vez que voy a intentar entender un poco más el universo de la inmigración brasileña y estos perfiles, ¿no? Claro que es una investigación muy corta y la idea es recoger estas narrativas que tienen que ver con la política, las crisis económico-política en dos contextos de vinculación de estos inmigrantes. Y, bueno, creo que tú puedes ayudarme más, ¿no, María? Que tienes ya una historia con la inmigración brasileña, pero es lo que estoy intentando recoger ahora, ¿no? Ya para hacer el proyecto me acerqué un poco a la bibliografía y de los investigadores que están tratando este tema y al llegar aquí ya también estoy intentando un poco trazar estos perfiles, ¿no? Para también no tener solamente los brasileños como, por ejemplo, estudiantes o investigadores que consigan tener una muestra un poco más diversa de la realidad de estos inmigrantes aquí en Barcelona, pero va a ser todo un reto también para en poco tiempo conocer a todo, ¿no? Por los estudios que ya has realizado, ya tienen conclusiones importantes respecto al uso de las redes sociales, de
lo que huye de la media, ¿no? De la media hegemónica, media convencional, y el uso que los colectivos inmigrantes, de un modo general, tanto en Brasil como en América del Sur y en Barcelona, hacen de los medios de comunicación, de las redes sociales, y la importancia que las redes sociales tienen para su inserción social, laboral, económica, cultural. ¿Nos cuenta un poco de ese creo que es muy difícil hoy hablar de migración. Yo ya estudio este tema hace más de 10 años, no 15 casi, y es muy difícil hoy hablar de migración sin hablar de tecnologías de la comunicación, de la información. Creo que todos los inmigrantes, muy difícil un inmigrante que no tenga algún acceso y haga un uso de medios, desde los que son refugiados, ¿no? Que usan el móvil para hacer la travesía y se informan y constituyen sus redes, ¿no? de llegada, de trayectoria, hasta los que ya están más establecidos y siguen haciendo uso de las tecnologías para todo, ¿no? Para su vida cotidiana, para la inserción en el país de origen, para mantener vinculación con el país de origen y para situarse en ese nuevo contexto de migración, desde los más simples, que es saber cómo usar la ciudad, acercarse de la burocracia, de los procesos de regularización, de hacer redes de sociabilidad. Yo creo que hay un montón de usos que se va viendo en las investigaciones, y que claro, cada situación es una, no es específica, y lo que estamos haciendo ahora en Brasil, mi grupo de investigación en la universidad, es recorrer un poco estas experiencias más contemporáneas con los medios digitales, porque el Museo de la Inmigración en São Paulo tiene una memoria de los inmigrantes que han llegado, los italianos, los españoles que han llegado en los siglos pasados, ¿no? Y no tenía ninguna memoria de un flujo inmenso de experiencias y proyectos mediáticos de estos nuevos grupos, ¿no? Que son, bueno, de todo, ¿no? Que vienen de África, de Latinoamérica, de todos los continentes, que São Paulo es una ciudad muy diversa. Entonces estamos recorriendo, y el desafío, creo que lo que tú comentas, es cómo hacer una memoria digital, ¿no? Porque un periódico de un español, de un italiano, era bueno, un periódico impreso, que tú digitalizas, está ahí, ¿no? Pero hay un grupo de Facebook, ¿no? Bueno, estamos haciendo un print de las portadas de este grupo, del perfil, para que no se pierda el tiempo, ¿no? Pero hay una diversidad de formatos, de modos de hacer, hay existencias muy transitorias de estos medios, pero estamos intentando recorrer y hacer una ficha de cada medio, para que en el futuro se tenga la memoria de todos esos grupos que pasaron y construyeron, porque yo creo que los medios también de inmigrantes construyen la memoria de una época, de una parte de la historia de estas migraciones, que ahí están registradas muchas experiencias prácticas cotidianas de los inmigrantes, incluso sus modos de organizarse, el activismo que desarrollan estos inmigrantes. Yo creo que es muy importante tenerlos también como esta dinámica de memoria de las migraciones contemporáneas. Ya que has comentado de los flujos recientes de Brasil, ¿nos puede elegir 3 flujos recientes de Brasil y hacer un rápido resumen para que los oyentes también sepan quién son los inmigrantes que hoy llegan en Brasil y cómo los medios de comunicación, de una manera muy general, están haciendo un tratamiento informativo de esos colectivos y o qué se puede mejorar en esta dirección? Bueno, Brasil cambió mucho en términos de flujos, ¿no? A partir del 2008, cuando no teníamos crisis, al revés, Europa estaba en crisis, ¿no? Más fuerte, Estados Unidos, y hemos recibido, bueno, el flujo sur-sur acabó volviendo a posicionar Brasil como un país de inmigración también, aunque no con la importancia de otros países. Y bueno, llegaron grupos nuevos desde, se puede decir, 2008, 2010, haitianos, que era un grupo que no elegía Brasil, que tiene otros destinos como Estados Unidos, Canadá, Francia. Bueno, recibimos migración europea, jóvenes españoles, jóvenes portugueses, muchos, porque, bueno, la crisis de trabajo y todo de paro, ¿no? En estos países. Recibimos sirios, estamos recibiendo muchos también, refugiados sirios,
Y ahora, en los últimos años, estos 2-3 últimos años, venezolanos, el flujo más importante que tenemos en la frontera norte de Brasil, y que ahí se puede hablar de muchas cosas que están pasando, que es toda esta relación entre el discurso político, mediático y este nuevo flujo de venezolanos, que la verdad que no es tan nuevo, porque Brasil siempre ha tenido un flujo importante de brasileños por la frontera para Venezuela, y ahora, claro, se invirtió más, ¿no? También venezolanos, pero ahora el flujo aumentou de alguma maneira, não? É mais significativo que antes, e claro, isso generou toda uma questão de políticas migratórias, como tratar esses novos fluxos, não? E como tratar também o que sabemos já dos discursos mediáticos políticos, que hacen una vinculación muy estrecha entre la inmigración, los gobiernos, los estados y los inmigrantes, que ni siempre tienen la opción, ¿no? Hacen la inmigración como pueden, pero acaban siendo relacionados a toda una óptica, ¿no? Un horizonte político de sus propios países. Y ahí, claro, hay toda una imagen que se está construyendo también en Brasil, y que estamos todos muy preocupados sobre los venezolanos, ¿no? Y las necesidades que tienen los inmigrantes también que están llegando. Entonces hay muchos grupos de inmigrantes de África también, por ejemplo, senegaleses, es un grupo nuevo, y bueno, de países de lengua portuguesa también de África, hay muchísimos grupos, ¿no? Nuevos. Hay algunos antiguos que ya teníamos, y hay otros nuevos que no tenían Brasil como un destino prioritario. Claro. ¿Cómo es el perfil, por ejemplo, de senegaleses? Bueno, me causa curiosidad, sí. Porque, o de gente africana, también lusófona, que llega, porque claro, aquí el perfil de senegaleses que llegan es diferente, ¿no? Entonces... Mira, los senegaleses, el sur de Brasil recibió muchos, ¿no? Es una región donde hay muchos senegaleses, y hay varios perfiles, ¿no? Hay un perfil muy joven, como creo que hay aquí en Barcelona, que trabajan con el comercio informal, pero también hay estudiantes, ¿no? de países, sobre todo lusófonos, que tienen una tradición en Brasil de recibir inmigrantes, pero estos inmigrantes es muy interesante. Hay estudios, ¿no? De investigadores ahí tentando ver cómo, porque han ido a ciudades muy pequeñas, no tan pequeñas, pero no capitales, y ciudades de colonización europea, italiana, e aí também é todo um conflito racial que se vai. Os haitianos também se han ubicado em todo o Brasil, em cidades pequenas, e a religião, não? Porque são muçulmanos, em sua grande maioria, e claro, são cidades de imigração italiana, por exemplo, que há católicos, não? Então, há aí questões que já se está estudando, não? Para pensar um pouco esses novos movimentos que não eram tão presentes em Brasil nos últimos anos, que nos impõem desafios, ¿no? En políticas migratorias que tampoco las tenemos muy desarrolladas, ¿no? Vamos un poco trabajando como bomberos, así. Y gestión de interculturalidad, sí, y además ahora tenemos un presidente, ¿no? Que desgraciadamente trata el tema de la diversidad de una manera, pues no trata, ¿no? Diría que se avançamos um pouco em outros anos em pensar políticas de diversidade na escola, agora estamos indo com um reflujo, não? Se pode dizer. Temos que observar como vai ser, pero já se vê que as propostas são para, a lo mejor, perder, não? Se vai perder muito de possibilidades, por exemplo, tratar a interculturalidade da educação, fazer formação para a interculturalidade, e também fazer políticas migratórias de acolhida e de inserção desses grupos. E, bueno, estamos em um momento muito difícil com este fluxo, por exemplo, de venezuelanos, os haitianos que já estão em Brasil, não? Alguns saíram com a crise, se foram a Chile, mas muitos voltaram também, porque as fronteiras no norte e em Chile também cambiou o governo, se cerraram, e estão aí, não? Já têm família, têm filhos, estão trabalhando, e necessitamos políticas públicas, políticas e também educação das pessoas, da sociedade brasileira, para conviver e, bueno, com essas novas culturas, não?
¿Y cómo los medios de comunicación en Brasil tienen tratado a estos colectivos? Bueno, es que es un universo muy grande, ¿no? Los medios de Brasil. Los medios hegemónicos. Pero se ve de todo un poco, pero se ve mucho de lo que se ve aquí en Europa, ¿no? En España, de ese tipo de tratamiento muy sensacionalista, muy de espetacularización de esta migración. Siempre, por ejemplo, cuando llegaron los haitianos, que llegaron también por el norte, como los venezolanos, por la frontera, había todo um alarme social, não? E que em termos numéricos, quantitativos, tampouco era tão representativo, aunque eram importantes porque chegam em cidades pequenas e o impacto nessas cidades de fronteira é grande, não, para os que vivem aí. Pero os médios tratam muito parecido nesse sentido quando chegam os fluxos, que é, bueno, o alarme, o risco, a ameaça que representam os imigrantes. E depois aí sempre o campo mais alternativo, não? De los periodistas que tratam e tentam tratar o tema de um modo mais humanitário, se pode dizer, cidadano, e tentar trazer outras perspectivas sobre a vida destes imigrantes, não? E também eu creio que a sociedade, junto com os médios, atua de modos diferentes, não? Diferenciados nesses processos. Então, em Venezuela houve muitas agressões a venezuelanos, muita violência, mas também houve muita solidariedade de pessoas que acorreram aos venezuelanos em suas casas. Há curas que foram ameaçados por esta corrida. E então eu creio que aí, às vezes, os médios nos dão a impressão que é só o sensacionalismo, não só a espetacularização, que todos os médios são assim. Mas quando vas entrando em los espaços mais alternativos, vas vendo que também há solidariedade, aunque muitas vezes os médios não dão a importância que tem a solidariedade, não? Bueno, pero hay, ¿no? Y ya que estamos hablando de medios de comunicación en Brasil, no podemos dejar de hablar de la cantidad de fake news que hemos tenido en la última elección, ¿no? Y el papel que esto ha jugado en el camino que Brasil ha elegido, porque los brasileños han elegido, ¿no? Al presidente, no todos, no todos hemos votado en él, pero sí que la mayoría ha votado en él. Y entonces el papel de los fake news en tiempos digitales donde la comunicación es cada vez más fluida, ¿cómo las personas pueden se acercar de cuidado? Que creo que nosotros como comunicadores tenemos la responsabilidad de se acercar de cuidados para no entrar en la ola de los fake news, para se informar en fuentes fiables, al mismo tiempo que utilicen las fuentes alternativas, ¿no? Que son los medios no convencionales. Entonces, ¿nos puedes dar algunas sugerencias de cuidados que se debe tener y tu perspectiva? ¿Qué piensas sobre esta ola de fake news que hemos tenido y el papel que esta ola de fake news ha tenido en la decisión de que este ahora va a ser nuestro presidente? Sí, bueno, incluso es importante acordarnos, ¿no? Que también la migración, las fake news de las elecciones ha estado presente, ¿no? Entonces, todo este discurso sobre los venezolanos, que el partido de izquierda iba a traer venezolanos y que estaba haciendo una invasión y que hay que romper las relaciones con Venezuela. Bueno, hubo toda una ola de fake news específica para criminalizar, ¿no? La inmigración y sobre todo la migración venezolana, que es la del momento, porque la otra elección hubo sobre los haitianos, ¿no? Que era lo que yo investigaba y yo acompañé. Pero yo creo que la fake news es un tema, no es lo que investigo, pero es un tema súper complejo, ¿no? Porque en primero pensar que la WhatsApp en Brasil se volvió el medio principal, ¿no? Cuando nos hemos dado cuenta de información, sí, de información, de las personas se informaban, de las personas en el día a día. E, bueno, de produção, não só de informação das pessoas, de uma produção de campanha política que se apropriou desta tecnologia e pagou, porque há processo contra o novo presidente, não? De uso indevido de recursos privados para a produção de fake news, que isso é muito grave, não? E houve incluso a manifestação pública do tribunal que regula as eleições no Brasil. E esta investigação, não? Este uso indevido de recursos privados que é proibido agora em Brasil para a produção de fake news, não? E empresários que pagaram estas fake news. Então, é muito complexo no sentido de que involucra
a muitas instâncias, não, dimensões da vida pública e política brasileira. E a outra é a gente que, bueno, confirmava com as fake news suas crenças, não, sobre vários temas relacionados à vida pública nacional do Brasil, não, e a renda que tínhamos nessas eleições. E, bueno, por exemplo, a tele um pouco se desplaçou, não, todo o debate, porque o candidato não participou de los debates da tele, que são clássicos já, são tradicionais em Brasil, e se negou a participar dos debates, e sigue havendo fake news, né? Terminou as eleições e há várias olas de fake news, como uma estratégia de criminalização, não, da esquerda e da oposição agora, que creio que haveremos que repensar tanto o papel que os juzgados têm, especificamente os que estão regulando as eleições, e o papel que temos nós, não, os partidos políticos, nós como sociedade, em algo que foi terrível, não, porque incluso repercutiu muito em outros países, não só em Brasil. E também a educação mediática, não? Como vamos trabalhando com isso, não? O Brasil tinha uma tradição de educação mediática, sobretudo de movimentos sociais, que eu creio que se perdeu nesses anos. O trabalho mais de base, não? Com a gente, não só nas escolas também, porque, claro, estamos numa era, como dizem esse conceito de pós-verdade, não? Que a gente reafirma suas crenças em lo que crê em las fake news, porque são fake news absolutamente incríveis, não se pode crer com um pouco de informação, tampouco é necessária muita informação. Então eu creio que há outros elementos de subjetividade, de emoção nesses discursos, que é um discurso de extrema direita, não é um discurso de direita, é um discurso de extrema direita, que há que investigar e que eu creio que há que poner em discussão e para pensar se o WhatsApp seguirá sendo este território livre, não? Nos momentos políticos que vamos a ter por delante, e como os partidos que fazem frente a esse discurso de extrema direita e a sociedade civil vai ter estratégias de enfrentar-se com esses discursos e com uma estratégia, não é um discurso, são estratégias que vêm com discursos, não, políticas para elegir determinados campos da extrema direita, que eu creio que nós falamos em Brasil, não? O Brasil foi também um dos erros, não, deste processo que é internacional e claro, e junto o poder, que eu creio que aí também há que pensar de los poder de los jueces, não? Que estão também são quase um partido político em Brasil hoje, não? Porque eles han intervenido todos esses anos com uma operação como essa da Itália, não? Que se chama Lava Jato, e seguem intervenindo, não? E agora o principal juez que temos, que foi coordenador, foi um dos principais protagonistas de Lava Jato, será o ministro de Justiça. E estão todos questionando, não, como um ministro que faz juízo de vários lados, não, de políticos de todos os partidos, aceita a invitação de um partido, não, específico, qual seja este partido, não? Agora é da extrema direita, mas pode ser outro, não? Claro. E então, claro, eu creio que há vários processos que hemos vivido e que não sabemos como sair. La política... Temos que entender, analisar e tentar entenderlos, não? E a lo mejor com a ajuda um pouco de los que investigam, porque há em Brasil grupos que também que investigam as fake news na política, não? E que teriam que estar aí, não, mais presentes. Têm um know-how já desenvolvido, pero eu creio que agora começaram a entender que é necessário profundizar esta compreensão. E o poder que têm. E o poder, claro.
iba a decir que las personas que quieran entender un poco que ahora ya ha cambiado, pero que quieran entender un poco el panorama político brasileño, que es muy complejo, hicimos un programa aquí con Flavio Carvalho y María Dantas, entonces que también lo linkearemos para que lo vean. Estaba pendiente de hacer también un programa post Bolsonaro, ¿no? Claro. Que bueno, ha sido un tema de debate en todas las radios de Cataluña y de España. Y además, y esto a mí me lleva a preguntarme hoy, justo que vengo de hacer una formación sobre refugio y veo cuáles son los índices de refugiados que hay aquí, con unas cifras que nos han dicho que tampoco son las reales, porque es muy complejo saber quién es refugiado y quién no lo es, pero quién es que está a la cabeza de Venezuela también. Que una cosa que me sorprendió también fue que el primero o segundo presidente en felicitar a Bolsonaro fue precisamente Maduro, ¿no? Después de que su campaña, la campaña Bolsonaro se basó en ir contra él. Me sorprendió mucho. Y mi pregunta es, en este listado de refugiados no estaba Brasil, y mi pregunta es, el año que viene podrá estarlo con todo lo que está pasando. Hemos hablado de esto, ¿no? Que nos preocupa que Brasil entre en una categoría. Sobre todo políticos, exiliados políticos. ¿no? Yo ya tengo recibido, no solo de políticos, pero yo tengo recibido ya algunos pedidos de acogimiento, de ayuda, asesoramiento de brasileños que son colectivos LGTBI, claro, también minorias, que son las minorías y que están sufriendo amenazas reales en las universidades, en la calle, de los vecinos. Y esta gente está preocupada, esta gente tiene miedo, aún no han pedido un refugio, hasta porque aún no tienen en su mayoría fundamento, pero ya tenemos unas cuantas muertes en Brasil. A partir, después de que ha ganado Bolsonaro, ya llevamos algunas muertes significativas, incluso antes, ¿no? Desde la muerte de Marielle Franco, que ha sido una muerte terrible y que tiene un fondo político, un fondo que tiene que ver con todas las luchas de las minorías por las cuestiones de género y todo. Entonces, sí, yo pienso que en un futuro muy próximo puede que algunos brasileños, políticos, artistas, porque la clase artística también han hecho un listado de más de 800 artistas brasileños que han puesto como en una lista negra, que son los artistas que los votantes de Bolsonaro ponen que no se debe ir a ver sus películas, comprar sus discos, pero la cosa va así. Entonces artistas, políticos, las minorías, sobre todo yo pienso en los colectivos LGTBI, porque los colectivos LGTBI ahora van a sufrir retaliaciones. Incluso ya está tramitando, ya se tramita hace mucho tiempo, pero se va a tramitar, tiene un proyecto para poder sacar el matrimonio gay, para que no se pueda. La verdad es que porque hay una jurisprudencia, ¿no? Sí. El matrimonio gay en Brasil fue permitido por el Supremo Tribunal, pero tampoco es una ley. Pero no es una ley, es lo que iba a decir, es una jurisprudencia. Una autorización que ha dado el tribunal para esto. Entonces quieren sacar, ya no es un derecho adquirido tal como se debería hacerlo. Y lo poco que se ha conquistado, ellos quieren sacar. Entonces, infelizmente, yo creo que Denise está de acuerdo que puede que en un futuro próximo tengamos refugiados brasileños. Sí, estoy de acuerdo, pero de toda manera, no para ser optimista, ¿no? Pero como trabajé con movimientos sociales, yo creo que Brasil tiene una larga tradición de movimientos sociales y eso va a hacer emergir con más fuerza, ¿no? Incluso la protección internacional buscada por movimientos sociales, porque los LGBT en Brasil, por ejemplo, Brasil es uno de los países que más mata, ¿no? En LGBT. Ya tenía sus organizaciones por ser un país muy violento con la cuestión de género, ¿no? Y entonces yo creo que también vamos a tener procesos internos, yo estoy creyendo, ¿no? Resistencia, y ya está viendo, ¿no? A esto que está viendo, y creo que en varias instancias, incluso en el Supremo Tribunal Federal, que es muy ambiguo, ¿no? Muy ambivalente en todos los procesos políticos, pero en la protección de minorías ya desarrolló en algunos momentos
um papel interessante, não? Por exemplo, agora houve uma invasão nas universidades da Polícia Federal antes das eleições, porque diziam que estavam sendo nas universidades públicas, porque diziam que haciam propaganda em contra o candidato que ganhou as eleições, por poner algunos carteles ahí contra el fascismo, ¿no? Pero no con el nombre del candidato. Y el Supremo Tribunal consideró ilegal estas invasiones, ¿no? En la universidad. Entonces yo creo que va a tener muchísimas luchas políticas que a lo mejor van a involucrar algunos que tendrán que salir, pero creo que habrá mucha resistencia, ¿no? En los momentos que hay mucho ataque a los derechos. E eu creio que incluso este candidato venceu este discurso, não? Quando se lê um pouco os autores, como Castells, que tem um livro agora sobre por que os discursos políticos de extrema direita estão ganhando o mundo, muito que ver também com o quanto as minorias organizadas conseguiram avançar em suas agendas, não? Aunque não de todo como gostaríamos, pero conseguiram, e eu creio que esta reação da extrema direita tem que ver também con este avance, ¿no? de demandar derechos, políticas públicas, sociales, ¿no? Empoderamiento de todas las minorías, los negros en Brasil, los afrodescendentes en Brasil, ¿no? Con las acciones afirmativas, las mujeres, en fin, muchísimos colectivos, ¿no? Y tanto que se ve la reacción en contra, ¿no? Del candidato, ancló su discurso en contra de las minorías porque ellas avanzaron mucho, sin ser otimista, ¿no? Porque ellos lucharon para conseguir, no fue nadie que les regaló, ¿no? Y sus grupos, sus colectivos de organización. Entonces creo que será un momento muy difícil, pero a la vez yo creo que un momento de mucha resistencia, ¿no? Y creo que la ayuda internacional, la colaboración internacional en todos los aspectos, ¿no? Será muy importante. Sí. Não só para refúgios, se é necessário e tal, mas também para ter cooperação, não? Para a resistência, as denúncias que se fazem a nível internacional. Eu creio que todo, não? Nos vai ajudar para enfrentar o momento este, ver como se vão aportar os que chegam, não? Efectivamente. Estoy 100% de acuerdo. La resistencia en Brasil va a ser muy fuerte, porque los movimientos sociales tienen una trayectoria larga y potente, ¿no? Y incluso ya hay campañas como Nadie deja la mano de nadie, ¿sabes? Que es exactamente, estamos juntos, estamos unidos, no vamos a perder nuestros derechos y vamos a luchar porque es nuestro, vamos a luchar por nuestro país. E aí, bueno, parlamento em Brasil, que é um parlamento conservador, aí oposição nesse parlamento, não? E eu creio que muitas coisas terão que passar aí, porque Brasil não funciona, não? Aunque há abusos, não funciona com medidas provisórias, não? Toda medida que o presidente acha tem que passar aí coisas que ele promete, que seria cambio de constituição. Tampouco é muito fácil, haverá lutas, não? Para que essas coisas uma coisa foi a campanha, como se diz, não? Que pode ser todo. Outra coisa é quando entras na institucionalização no governo, como lo harás, não? Porque tens que trabalhar com o Congresso, o Senado, o Supremo Tribunal, os atores da sociedade civil, as organizações de minorias, e isso é um mundo em Brasil, não? Que agora, claro, se sabe que tem um lado vulnerável, ¿no? Que las minorías son más vulnerables a todos los procesos. Y un poco volviendo a tu investigación, porque se nos ha quedado una parte también que es interesante. Imagino que tú estabas en Brasil cuando pasó el 1 de octubre. ¿Cómo se vivió? ¿El 1 de octubre? El 1 de octubre en Cataluña. Bueno. ¿Cómo se vivió allá? ¿Cómo se vio allí, no? Bueno, eu acompanhei mais porque me interessavam os grupos de brasileiros, não? De imigrantes, também o impacto, não? Destes hechos políticos na vida de los que não são del lugar, não? Que estão como imigrantes. Pero a prensa cobriu, não? O evento este, ha dado algo. Pero não creio que haya sido assim tão favorável a uma compreensão, não, mais global de lo que representa um hecho como este, não? Lo que vi é que os grupos específicos de imigrantes, por exemplo, os que estão aqui estão preocupados, os que
planificavam algum processo migratório nesse momento, e eu vi que, queriam informar-se, saber como estava, e davam suas opiniões, e pensavam a construir percepções sobre esse momento, não? E aí eu creio que é muito interessante porque há percepções que se vinculam com situações políticas do Brasil que são diferentes, não? Por exemplo, vincular o processo independentista com o impeachment, não? Que eu creio que tem a ver com a polarização política, não? Que é algo do mundo da política internacional hoje, não? E os imigrantes às vezes fazem essas analogias, não? Essa associação entre estes hechos políticos. Mas eu creio que em Brasil não foi muito explicado esse momento, a não ser quem já viveu aqui e estava interessado como eu, não? Que já vivi algumas vezes e investigo também o tema da imigração, mas não foi explicado de uma maneira assim como se deveria, a lo mejor, ¿no? Eu creio que foi um hecho periférico, diria. Yo voy a entrar porque yo sí he hecho un análisis de contenido. Yo he seleccionado una serie de, yo he seleccionado las principales noticias que han salido en los diferentes medios de comunicación. Y tenemos un grupo de brasileños catalanes en Brasil, y yo estaba en Brasil en el momento del 1 de octubre. Y en este momento, ¿qué ha pasado en los grandes medios de comunicación? Es que ellos han hecho un tratamiento desde una visión nacionalista. Ellos han retratado la visión de España. No han dejado espacio, no tenían fuentes catalanas para hablar en estos medios de comunicación. Yo he llamado a la radio CBN, hemos hecho una carta a la revista Veja porque ellos han hecho una materia malísima. Entonces este grupo de brasileños catalanes, a partir del Casal Catalán en São Paulo, hemos hecho una carta a la revista. Yo he llamado a Radio Inconfidencia, yo he dado entrevistas en la Radio Inconfidencia, que ha sido una radio que ha dado espacio para hablar del lado catalán, ¿no? Porque yo no estoy pidiendo a ningún periodista que tome partido de la causa catalana, pero sí que se escuche que es el principio básico del periodismo, ¿no? Hay que oír las fuentes del diferente lado de la información, y ellos no dan espacio para oír y yo les he ofrecido Raúl Romeva de Fuente, ¿sabes? La gente de aquí de Izquierda Republicana y de otros partidos políticos que estaba dispuesta a dar entrevista. Y los medios de comunicación simplemente han pasado sin querer oír. Después de las noticias, llamando a los medios de comunicación y hablando, mira, vosotros lo han hecho, la palabra que han utilizado, porque en Brasil se hace una relación muy directa de... Ellos hablan, ¿no? Al invés de... No hablan ellos hablan de independencia. Y para que ahora los separatistas, ¿no? Y separatismo, ellos hablan de separatismo, ellos hacen una analogía al sur de Brasil, y no se puede hablar de separatismo, tenemos que hablar, el término correcto es independencia, por ello y tal. Entonces hay que hacer sí, mucha pedagogía con los medios de comunicación, y ahí es una tarea que Cataluña tiene que hacer, los partidos políticos, los medios de comunicación de Cataluña tienen que hacer, que es hacer un trabajo junto a los periodistas para que ellos sepan de la realidad catalana y que den espacio para fuentes catalanas y que utilicen como mínimo una terminología que corresponda a los hechos, porque los medios no lo hacen, ¿sabes? Bueno, pero sí pasa aquí. Sí, también porque no tenemos en la historia de Brasil esta misma configuración, ¿no? De autonomías. Hay causas separatistas, ¿no? Pero muy, así del sur de Brasil, pero muy poco, nunca se organizaron en un movimiento, ¿no? Político más importante. Entonces yo creo que también para el público más general, pensando en el público, ¿no? Como viu, es muy difícil a veces de entender, a no ser que hayas vivido, que o te interesas mucho por política y vas a buscar fuentes alternativas. No entiendes mucho, ¿no? Porque a veces se vuelve eso una simplificación, quieren separarse, ¿no? Y eso bueno, tem esto del comercio con Brasil, porque en São Paulo hay muchos catalanes, ¿no? Y hubo algunos movimientos así en la calle, pero nada tan que yo creo que falta tanto una comprensión como comenta María, y también corresponsales internacionales que Brasil tiene pocos, ¿no? Con calidad, que puedan entender esses fenômenos que são muito complexos, não? Que não se pode explicar tão rápido, que hay que acompanhar o tempo, seguir, não? Hacer um seguimento.
E a la vez eu creio que as fuentes muitas vezes eram os periódicos nacionalistas, né? É verdade. O país é uma porque o país em Brasil, por exemplo, é um periódico que cumpre um papel muito diferente do que cumpre aqui o periódico El País Brasil, que incluso um papel muito plural, não? Porque ajudou muito nas eleições, era uma das melhores fontes em termos de meios generalistas para nossa eleição, porque não tem nenhum compromisso de posição, não? Então eram muito plurais na cobertura. Pero quando corre do país de aqui já cambia todo, não? E eu creio que também as fontes eram bastante nacionalistas muitas vezes, não? Era difícil também. E tem que ver também, además, isso tem que ver com a relação econômica que o Brasil tem com a Espanha. Claro. São parceiros comerciais importantes, então o governo do Brasil não quer se Colombia pasó lo mismo. Claro, com o governo. Não querem exponer-se, não? E assumir a posição sobre uma região, porque não convém, não, em termos comerciais, claro. Y algo que también lo dijiste así al comienzo como muy rápido y que es importante, que me imagino que se podrá hacer seguimiento de tu investigación aquí, es el proyecto de la plataforma de medios de comunicación digitales de inmigrantes, y que es que me gustaría saber cómo se creó y que se mantiene conjuntamente con el Museo de Inmigración de São Paulo. Pues yo sou coordenadora de um grupo de investigação em minha universidade, não, que se chama SPM em São Paulo. É um curso de maestria e doutorado em comunicação. E aí temos um grupo que investiga migrações e meios. E o Museu da Imigração, que é um museu muito ativo, muito dinâmico, porque não é um museu muito tradicional, não? Estes que fazem exposições muito tradicionais. É um museu que faz exposições muito contemporâneas para tentar recorrer aos movimentos mais contemporâneos dos migrantes, não? Por exemplo, o ativismo, as mulheres migrantes, e tinham esta abertura, não? Para que hiciéramos uma atualização, se poderia dizer, do acervo que tem digital, que está na internet, não? Se pones o Museu de Imigração de São Paulo, chegas aí. Então nos reunimos los de la universidade com eles, não? E trabalhamos bastante, não? Um ano, mais que um ano, para tentar fazer uma plataforma que fora fácil para consultar, para que a gente pudesse entrar e encontrar os meios e ver como fazer que estes meios puderam ser inseridos nessa plataforma, não? Porque é muito difícil também, há diferentes meios de imigrantes, não? É desde audiovisual, a webs, blogs, grupos em redes sociais, e como haríamos para que isso se quedar aí, não? Se materializar na base. Então foi toda uma discussão também metodológica, como pôr estes meios digitais em uma plataforma que não tinha esta história, não? Então, claro, conseguimos aí com a ajuda de várias pessoas de ciências da informação criar um modo de registrar, fazer um print desses materiais, PDFs e tal, e também registrar por nacionalidade. Você pode consultar por nacionalidade, por tipo de meio, e há várias entradas, não? Que pode chegar, e de vários coletivos, não? Também, que tantos coletivos mais informais quanto organizações mais formais, e está aí, não? Para a consulta, tanto para quem investiga quanto para os próprios movimentos migratórios, e depois hicimos um evento. Foi como uma roda de conversa, que se chama em Brasil, não? Senta-se e conversa em um lugar que é muito emblemático em São Paulo, que é onde se acorrem os imigrantes, que é a igreja, que está no centro, que tem uma casa de acolhida de imigrantes. Esse é o principal lugar quando chegam os imigrantes, buscam mais que os lugares do ayuntamiento. Então, reunimos alguns imigrantes que levam meios, não? Que gestionam meios e que estão na plataforma, para conversar, lançar a plataforma e conversar um pouco sobre suas experiências, não? E foi super interessante. Foi um domingo por la tarde, e aí foram vários relatar, não? Esse relato de suas experiências de produção de meios. Então também tentamos fazer um pouco esta articulação entre investigação acadêmica
e movimentos sociais migratórios, não? Uma investigação mais aplicada que sirva aos coletivos também para pensar suas práticas. Nós outros também nos acercarmos sem somente usar os coletivos, não? Para ter informação. Então já temos algumas iniciativas interessantes nesse sentido de acercarnos, não? La universidad, los migrantes, los movimientos y la calle, ¿no? Claro. Pues ya sabes que aquí hay un medio de comunicación que sí, nació claro. de unas inmigrantes y que bueno, también tiene claro. el objetivo también de dar otra voz, otra mirada y también de bueno, no me gusta esta palabra, bueno, de presentar claro. a personas como tú que están de paso de alguna manera, o no lo sabemos, pero que también puede retroalimentar todo este discurso. Sí, y un poco nuestra acción, ¿no? En el grupo es un poco orientada a acercarnos de estos grupos que tienen poca visibilidad, o cuando tienen una visibilidad muy de problema, de conflicto, ¿no? Grupos minoritários que los europeos fueron grupos un poco más privilegiados en sus representaciones, no sé si se puede decir, yo creo, en todos los países. Entonces también estamos tentando recoger esta vida y el cotidiano de estos inmigrantes que llegaron, que son grupos nuevos y que tampoco tienen mucha estructura para llevarlos, aunque hay grupos en São Paulo como los bolivianos, por ejemplo, que hace décadas que ya están y tienen muchísimas experiencias con radio, com web, coletivos de mulheres que já estão muito articulados porque está há tempo, não, em São Paulo e bueno, um pouco de todo temos, não, pero se miras o banner que tem aí de la base, não, no museu, também foi construído por um aluno nosso de design que usou parte de meios para ser como um mosaico, não? Um pouco a portada de meios de imigrantes que estão registradas em nossa plataforma, não? Então foi todo um cuidado também para ser uma plataforma representativa, não? de lo que são os movimentos, os meios, e que também de fácil consulta, não? Tampouco queríamos algo assim que tardas para carregar a página e não consegues entrar, que quedara simples, pero com bueno, como memória também de todos esses grupos que compõem a cidade de São Paulo, que são muitíssimos. Se entras aí vas a ver que há desde migrantes de Mali, de Guiné, bueno, os noivos espanhóis, portugueses de ahora, não é? Todo japonês, é uma comunidade super importante de japoneses. Não imaginas a diversidade migratória que há em la cidade, não? Então, claro, também queremos ter algum papel, não, nesse processo. Aí está, todos os meios, não? Foi criado por um aluno que tentou aproveitar portadas, não? Desenhos que já estavam pelos próprios meios de imigrantes. Sim. Pues todo esto lo compartiremos. E claro, isso foi feito com recursos também de uma entidade de Brasil que apoia a investigação, CNPq, né, se chama CNPq, que é financiadora, não, de investigações, que é do governo. E também estou aqui com a financiação pública, não? Isso é muito importante porque, como estamos sempre ameaçados de perdê-las, que é a Fundação de Amparo à Investigação de São Paulo, não? Que me dá a beca e tudo para fazer esta investigação. Então, eu creio que também há uma parceria público, minha universidade é privada, não? Pero tem dinheiro público também de organismos do governo e de los próprios migrantes, não? Também. E o Museu de Imigração é do Estado de São Paulo, é público também. E eu creio que, bueno, é um pouco uma cooperação. Sem muito dinheiro, foi pouco, pero conseguimos chegar a ese proyecto tan bonito. También. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya sabes que, bueno, tienes aquí una sí, puerta quiero abierta. hacer una visita ahora. Exacto. Para conocer la experiencia, todos los trabajos aquí, ¿no? Lo que hacéis. Exacto, estás invitadísima. Gracias. Y muchas gracias, María, también. De nada, siempre un placer.